Imagina esto, pisas tierra africana, bajo un cielo abrasador, en medio de un paisaje tranquilo, salpicado por la sabana. Caminas entre árboles dispersos y arbustos secos, cuando, de repente, te detienes. Frente a ti se alza un conjunto de piedras dispuestas en un círculo casi perfecto. No hay turistas, no hay vallas, solo tú y ese enigma de roca. Parecen simples monolitos, pero no lo son. Estás ante uno de los mayores misterios de la prehistoria africana. Y no estás en Stonehenge, estás en Senegambia. Y lo que ves ante ti no es un monumento aislado. Es solo uno de los más de 1000 círculos de piedra que salpican esta región entre Senegal y Gambia. 1053 círculos, 28.931 piedras. Algunas pesan hasta 10 toneladas. Y todo este paisaje monumental fue construido hace más de 1500 años durante siglos. ¿Te sorprende? Pues prepárate, porque lo que hoy vamos a descubrir no solo es el mayor complejo megalítico de todo el mundo, sino una civilización africana que, a base de fuerza humana, herramientas de hierro y una profunda visión ritual, transformó la Tierra en un paisaje sagrado que aún hoy nos habla si sabemos escucharlo. Bienvenido al canal de la Fundación Palar, soy JJ Priego. Y hoy te llevaremos a conocer uno de los complejos arqueológicos más impactantes del mundo, los círculos de piedra de Senegambia, un lugar donde las tumbas hablan, las piedras guardan secretos y cada excavación reescribe lo que queríamos saber sobre África. ¡Vamos allá! Hay algo muy poderoso en los círculos, ya que representan lo eterno, lo sagrado, lo perfecto. Y eso lo sabían bien quienes construyeron los monumentos de Senegambia, porque lo que hoy vemos, esas filas de monolitos tallados en laterita, fue en su día un escenario ritual funerario y quizá político de una sociedad que aún no tiene nombre, pero que dejó una huella imborrable. Pero empecemos por el principio. Y es que estos círculos se distribuyen en una franja de 350 kilómetros de largo por 100 de ancho bordeando el río Gambia. Y en esta zona, 4 lugares destacan por su concentración y estado de conservación: Ouassou y Kerbach en Gambia y Sinlenguayen y Wanar en Senegal. Estos 4 núcleos suman 93 círculos con túmulos funerarios y algunos aún por excavar. Sí, aún falta excavaciones. Y por ello, todo esto fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2006. Pero la historia de este descubrimiento no comienza con drones ni con laboratorios, porque empieza hace mucho, justo en 1903, hace más de 100 años, cuando los arqueólogos Todd y Osan iniciaron las primeras investigaciones sobre estos enigmáticos círculos. Excavaron varios, y lo primero que notaron es que no podían haber sido construidos por las poblaciones que habitaban la zona en ese momento. No podía ser ellos. Aquello venía de mucho más atrás, y a medida que avanzaban las excavaciones aparecían pistas, que si restos humanos, cerámica, objetos metálicos y un patrón, sí, un patrón. Y es que los círculos estaban casi siempre asociados a túmulos funerarios, lo que nos sugiere que este paisaje monumental no era decorativo, era un cementerio sagrado, pero también algo más. En Wanar, por ejemplo, se ha comprobado que los entierros fueron anteriores a la colocación de los monolitos. Primero se cavaban las tumbas y se cubrían con un túmulo, luego se levantaban los círculos y más tarde se añadían las piedras frontales, alineaciones que marcaban un acceso, un límite o quizá una vía hacia el más allá. Piensa en esto por un momento. Hace más de 1000 años, una comunidad entera se reunía en estos círculos, quizá para despedir a los suyos, quizás para rendir culto a los ancestros, quizás para sellar alianzas. Y para ello, construían con sus propias manos estructuras de piedra de más de 2 metros y hasta 10 toneladas, usando solo herramientas de hierro. Brutal, ¿eh? En Ouassou, una de las piedras más altas, mide 2,59 metros. Y la precisión con la que fue cortada y erguida demuestra un dominio técnico admirable. Está clarísimo que los canteros sabían cómo cortar la laterita, sí, una piedra blanda de extraerla, pero que se endurece al contacto con el aire.
y después las convertían en cilindros o prismas casi perfectos. Y no trabajaban al azar, no. Todas las piedras de un mismo círculo son del mismo tamaño. Y todos los círculos presentan entre 10 y 24 monolitos, siempre erguidos, siempre en formación. En algunos casos aparecen dobles círculos o piedras frontales en filas paralelas. Y las más especiales son las llamadas piedras lira, que tienen forma bifurcada, que aparecen sobre todo en Guanar. Pero volvamos al enigma central. ¿Quiénes construyeron esto? Pues no lo sabemos con certeza, no. Se ha especulado con varios pueblos, los Yola, los Wolof y sobre todo los Serer, que aún hoy conservan tradiciones funerarias que recuerdan a las que vemos en estos círculos. Y aunque no hay consenso, la arqueología nos ofrece indicios claros. Quien lo hiciera era parte de una sociedad próspera, organizada y persistente, que durante más de 1000 años transmitió una forma de entender la vida y la muerte. Y un ejemplo curioso es el caso del círculo doble de Yalomberé, en Guayén. Aquí, los arqueólogos encontraron fragmentos de cobre, cuentas de turquesa, puntas de lanza, huesos humanos cuidadosamente dispuestos y cerámica ritual. Y también restos de casas cercanas, agrupadas en pequeños núcleos, lo que sugiere que los vivos convivían literalmente con sus muertos. Y todo indica que estos lugares no eran ruinas abandonadas, sino centros de reunión social, cultural y espiritual. Y aún hay más. En algunas tumbas han aparecido elementos islámicos posteriores, lo que sugiere que incluso después de siglos, los círculos siguieron siendo lugares significativos, adaptados por nuevas generaciones y nuevas creencias. Algunas tradiciones orales hablan de enterramientos de reyes, jefes tribales, incluso de líderes religiosos musulmanes, porque aquí, como en muchas otras partes del mundo, lo sagrado nunca muere, solo se transforma. Y quizás lo más curioso de todo es que aunque los círculos de piedra de Europa han sido ampliamente estudiados y también representados en el cine y también incluso en los cómics, porque ¿quién no ha visto a Obélix cargando un menhir, verdad? Pues en África existe un megalitismo de dimensiones mucho mayores y del que apenas se habla. Y es que los círculos de Senegambia no solo son más numerosos que Stonehenge, por ejemplo, sino que también nos ofrece una narrativa distinta, con un enfoque menos astronómico y más comunitario, más espiritual y más funerario, porque a diferencia de muchos megalitos europeos, aquí no hay evidencia de funciones astronómicas, no hay alineaciones con los solsticios ni marcas estelares. Las piedras no apuntan al cielo, apuntan al pasado. Cada círculo es una afirmación de permanencia, de memoria colectiva, de conexión entre generaciones. El círculo como símbolo de lo eterno, del retorno, de la unidad. Según el erudito islámico Alhaji Kemorin Yaite, el círculo implica perfección, cielo, eternidad, y su función era claramente espiritual. Era un modo de conectar a los vivos con los ancestros, de marcar un lugar sagrado en el paisaje. No estamos, por tanto, ante una simple necrópolis. Estamos ante un mapa ritual construido en piedra. Y eso se nota también en la variedad y riqueza de los objetos hallados. En Sin, en Guayén, por ejemplo, los arqueólogos documentaron 4 fases distintas del uso del sitio. La primera, hacia el año 700 después de Cristo, incluye una gran fosa con restos humanos y 5 puntas de lanza de hierro. Y luego vienen enterramientos secundarios con huesos seleccionados. Sí, cráneos, huesos largos, que parecen haber sido extraídos de cuerpos ya descompuestos. Y más tarde se añaden elementos simbólicos. Por ejemplo, una losa de laterita que pudo ser usada como mesa sacrificial. Y por último, durante la 4ª fase, aparecen cuentas de turquesa y anillos de cobre, quizás resultado del comercio a larga distancia. Y este es un detalle clave, el comercio, porque sí, estas sociedades no estaban aisladas. Hay indicios de que existía una red de intercambio que incluía minerales, adornos, herramientas y quizás también ideas y rituales. Y es que los hallazgos de cobre y turquesa, materiales que no se encuentran en la región, nos hablan de rutas que conectaban el interior de África con la costa y probablemente con el resto del continente. Así que, ¿y si estos círculos eran también puntos de encuentro o lugares donde las comunidades se reunían? No solo para rendir homenajes a sus muertos, sino también para intercambiar bienes, contar historias
o sellar alianzas. ¿Y si eran en el fondo centros ceremoniales de gran alcance regional? Al fin y al cabo, toda su arquitectura lo sugiere. Por ejemplo, en el sitio de Guanar, en Senegal, una tercera parte de todas las llamadas piedras lira aparecen concentrada allí. Estas piedras bifurcadas, únicas en el conjunto megalítico, probablemente marcaban entradas rituales. Además, los arqueólogos encontraron señales de que algunos círculos se rellenaban con tierra y piedra seca, formando un núcleo que se erosionó con el tiempo. Y cuando ese núcleo colapsó, las piedras cayeron hacia afuera, como si hubieran sido empujadas desde dentro. Y esto refuerza la hipótesis de que hubo estructuras efímeras dentro de los círculos, tal vez santuarios o casas funerarias. Y en algunos casos, los investigadores también han identificado materiales perecederos, es decir, por ejemplo, adobe o yeso, que fueron usados para construir pequeñas casas junto a las tumbas. Y esto se ha visto también en otras culturas africanas antiguas, y sugiere que los círculos de piedra no eran monumentos solitarios, sino parte de una arquitectura más compleja, donde lo ritual y lo cotidiano se entrelazaban. Y aquí es donde aparece algo sorprendente: la vida junto a los muertos. Por ejemplo, en torno a Sine-en-Guayén se han encontrado restos de hogares contemporáneos a los círculos, agrupados en pequeños núcleos de 2 a 5 casas. Es decir, las personas vivían al lado de sus cementerios rituales. ¿Por qué? Pues quizás para custodiar a los ancestros, quizás porque esos círculos eran considerados fuentes de protección espiritual, o incluso garantes de fertilidad y buena cosecha. Y esto nos lleva a una pregunta muy importante: ¿cómo afectaba todo esto al paisaje? ¿Qué impacto tenía en quienes vivían allí? Y es que los arqueólogos sugieren que estos complejos funcionaban como paisajes sagrados, es decir, territorios organizados simbólicamente por el ser humano, claro, donde cada piedra, cada tumba y cada sendero formaba parte de una narrativa colectiva. Y eso se refleja en la disposición de algunos círculos. Por ejemplo, en Yalomberé, el doble círculo central de Sine-en-Guayén, los caminos trazan una especie de eje en forma de Y, así, como si guiaran a los visitantes hacia el corazón del lugar, un corazón ritual, un punto de confluencia. A esto se suman los elementos personales hallados en las tumbas, como brazaletes de cobre, lanzas, cerámica pintada, cuentas de collar, y todos cuidadosamente depositados junto a los restos. Y en algunos casos incluso enterramientos múltiples, donde distintos individuos fueron depositados en fases sucesivas, marcando, tal vez, linajes o vínculos familiares. Y aquí viene otra cosa sorprendente, porque si hay algo que asombra a los arqueólogos, es la homogeneidad técnica de esas piedras, porque a lo largo de cientos de kilómetros, la forma, el tamaño, la disposición de todos esos monolitos se va repitiendo con una precisión casi milimétrica. Y esto sugiere que las diferentes comunidades compartían no solo ideas, sino también conocimientos técnicos, formas de tallar la piedra, rituales comunes y tal vez incluso un idioma ritual o una clase de manual sagrado que guiaba las construcciones. Imagínese saber pasando de generación en generación. Hijos que aprenden de sus padres cómo extraer la terita, cómo levantar un monolito sin que se agriete, cómo alinearlo con los otros y cómo interpretar su disposición. Eso no lo hace un grupo aislado, lo hace una civilización cohesionada, con valores comunes, con objetivos compartidos y, lo más importante, con una visión clara de lo que significa el recuerdo, la pertenencia, la muerte y lo sagrado. Porque al final, eso es lo que nos dicen estos círculos, que hubo un tiempo en que la piedra era lenguaje, un tiempo en que los muertos no eran olvidados, un tiempo en que la comunidad entera se movilizaba para honrar, para cuidar y para preservar. Y eso, aunque hoy solo queden piedras, todavía se puede sentir. Como digo, no son simples monumentos, son huellas humanas, huellas profundas, que han sobrevivido a guerras, a sequías, a imperios, a religiones, a colonizaciones, y aún están ahí, en pie, testigos de algo que, aunque no podamos escuchar con palabras, resuena con fuerza si aprendemos a mirar, porque eso es lo que hace la arqueología: escucha los silencios del pasado. Y los círculos de piedra de Senegambia no se estudian con prisas, no se explican en un tuit. Exigen paciencia, exigen empatía, exigen sobre todo que aceptemos que hay formas de vida y de muerte que no se parecen a las nuestras, pero que son igual de humanas, igual de valiosas,
¿Quiénes fueron los que construyeron estos círculos? ¿Qué querían transmitirnos? ¿Cómo veían su lugar en el mundo? Lo interesante es que cada nuevo hallazgo arqueológico añade una pieza más al puzzle y al mismo tiempo multiplica las preguntas. Y eso es lo hermoso, convertir el pasado en presente. Estamos dándole voz a los que ya no pueden hablar, ¿no? Y esa, precisamente esa, es una de las misiones más nobles de la arqueología, devolver humanidad a la historia. Así que la próxima vez que veas un documental sobre Stonehenge o un dibujo de Asterix cargando un menhir, recuerda esto. Hay un lugar en África, entre Senegal y Gambia, donde los círculos de piedra no son leyenda, ni parodia, ni misterio irresoluble, no. Son reales, son miles, son antiguos, son poderosos y sobre todo, son nuestros, patrimonio de la humanidad entera. Son la prueba material de que hubo civilizaciones africanas que dominaron el trabajo de la piedra, que construyeron estructuras complejas, que dejaron rastros de sus muertos, de sus rituales y también de sus ideas, y que crearon un paisaje monumental más grande que cualquier otro en todo el mundo. Un paisaje que aún nos habla y que necesita ser escuchado. Y eso nos lleva a una última reflexión. Estos círculos fueron durante siglos lugares de comunidad, lugares donde el grupo se reunía, donde se tomaban decisiones, donde se enterraban a los líderes y se conectaba con el más allá. Eran en esencia espacios de memoria compartida y hoy, gracias al trabajo de arqueólogos senegaleses, gambianos y, como no, también internacionales, estamos empezando a entender su verdadera magnitud. Cada excavación, cada fragmento de cerámica, cada hueso o herramienta hallada en estos lugares está ayudando a reconstruir una historia que fue ignorada durante demasiado tiempo. Y aquí es donde entras tú, claro, sí tú, porque como espectador tienes la capacidad de transformar la historia que nos cuentan. Puedes preguntar, puedes compartir, puedes investigar más y puedes simplemente contarle a alguien que en África existe el mayor complejo megalítico del planeta. Y con solo eso, estás contribuyendo a cambiar la narrativa, a incluir en nuestro imaginario histórico voces que han estado demasiado tiempo silenciadas. Y eso es todo por hoy. ¿Qué te ha parecido este recorrido por los círculos de piedra de Senegambia? ¿Te esperabas encontrar en África el mayor paisaje megalítico del mundo? ¿Te ha sorprendido saber que estas piedras no solo marcan tumbas, sino también ideas, símbolos y ritos que han perdurado más de 1000 años? Cuéntalo en los comentarios. ¿Qué parte te ha gustado más? La precisión técnica, el simbolismo del círculo, la conexión con las comunidades vivas. Y si te ha gustado este vídeo, ya sabes, dale un buen like, eso nos ayuda muchísimo. Suscríbete al canal de la Fundación Palar y activa la campanita para no perderte ningún nuevo vídeo de esta aventura arqueológica, porque aún nos quedan muchos secretos por descubrir, muchos paisajes por explorar, muchas historias que, como estas piedras, están esperando a que alguien las escuche. Visita también nuestra web fundacionpalar.com, donde encontrarás más artículos, vídeos y proyectos apasionantes sobre arqueología, paleontología de todo el mundo. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje a lo largo de nuestra historia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.